compañero Euclides Gutiérrez Félix, compañero Bautista Rojas Gómez, compañero Franklin Almeida, compañero Radamés Jiménez, compañero Rafael Alburquerque. Con ellos saludamos a los compañeros miembros del Comité Central, compañeros congresistas que están presentes, dirigentes nacionales del Partido de la Liberación Dominicana que han venido a estar presentes en esta Casa Nacional, en este acto de puesta en circulación de este libro del compañero Leonel Fernández. Y esta noche, la puesta en circulación de este libro va a contar con un conversatorio, un diálogo que va a sostener el presidente Leonel Fernández con 3 destacados intelectuales que trabajaron en la revista política Teoría y Acción, ya formando parte de su consejo o dirigiendo esta revista. El compañero Diomedes Núñez Polanco. Por favor, Diomedes, el compañero Diomedes, que suba aquí a la parte de las tarimas en donde estará el panel. Compañero director de Vanguardia del Pueblo durante mucho tiempo, asistente personal del compañero profesor Juan Bosch, es el director de la Biblioteca Nacional, Pedro Enrique Sureña. Bienvenido, compañero Diomedes. También va a compartir con nosotros Juan Freddy Armando. Compañero Juan Freddy también dirigió Vanguardia del Pueblo, articulista del mismo periódico, también escribió su trabajo en la revista Política. Compañero Juan Freddy, bienvenido a este panel. Y la otra persona que va a compartir este conversatorio con el presidente Leonel Fernández es Rafael Julián. Compañero Rafael Julián, está sentado aquí, por favor, ascienda a la tarima. El compañero Rafael Julián formó parte de los consejos de dirección de la revista Política, compañero del Partido de la Liberación Dominicana, con muchos artículos también escritos en la misma. Y por supuesto, el protagonista de esta noche, quien va a dialogar, que va a conversar con ellos y con todos ustedes, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. De pie recibimos al compañero Leonel Fernández, expresidente constitucional de la República, presidente de nuestro Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, compañero Leonel. Bueno, compañeros, compañeras, amigos, invitados a este acto cultural, nosotros en nombre de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, de su Secretaría General, de las secretarías que hemos estado trabajando en este acto, agradecemos la iniciativa del compañero Leonel de escoger esta sede nacional para poner en circulación este importante libro escrito de la recopilación de sus artículos del compañero Leonel. Le voy a leer esto, compañero, tomando un atrevimiento a la producción del programa. En términos históricos, el surgimiento del diálogo como modo de comunicación corresponde a la etapa de la comunidad primitiva, pero al surgir nuevos métodos de producción, aparecen también nuevos métodos de comunicación, hasta el grado de que, sin pretender parodiar a Marx, se puede asegurar que también las épocas históricas se pueden distinguir una de las otras por la forma en que los hombres se comunican, es decir, por los medios de comunicación que emplea. Un párrafo del primer artículo escrito por el compañero Leonel en la revista número 2 en el año 1980, y eso tiene una vigencia como si se tratara ahora. Formal presentación al compañero Leonel, quien a partir de este momento procede a dirigir este panel. Compañero Leonel. Vamos a ver, Vanguardia del Pueblo, Juan Freddy, ¿qué ambiente había en Vanguardia del Pueblo? ¿Cuál es la atmósfera cuando el compañero Leonel Fernández se integra al periódico como editor internacional? Porque ya él antes, desde el principio, estuvo publicando artículos, y ahí figuran artículos de 1974, pero ya en el año 78 es que se integra como editor internacional. Bueno, en primer lugar quiero agradecer
al compañero Leonel Fernández la gentileza de que nos invitara a convertir esta puesta en circulación en un diálogo que llegue mucho más allá del simple hecho de que un libro circule y nos permita pues poner en el tapete una serie de temas que nos van a revivir en nuestra tradición como PLDistas y en nuestra tradición como dominicanos. Pues el ambiente que había en Vanguardia del Pueblo en el momento en que el compañero Leonel Fernández se integra, precisamente es lo que yo le llamaría la etapa de la especialización del periódico, que se inicia con la integración de Leonel Fernández como editor internacional del periódico, encargado de la página internacional del periódico, que Diomedes Núñez se integra como editor cultural del periódico, porque antes de eso el periódico no tenía esas secciones, el periódico tenía una serie de publicaciones muchas veces culturales, muchas veces muchos análisis internacionales, análisis nacionales, pero no tenía esas secciones que lo iba haciendo crecer. Yo me acuerdo cuando salió el primer número de Vanguardia, que ese número pues era, además de que era en un formato mucho más grande físicamente, tenía, vamos a decir que todavía estaba en su fase primitiva y no tenía el orden que luego fue adquiriendo. Y también el periódico se convirtió, y en el caso del compañero Leonel Fernández, pues se convirtió en una tribuna de las grandes discusiones que se producían en el mundo en ese momento. Ustedes saben que estábamos en plena Guerra Fría, porque la Guerra Fría viene a terminarse en el año 1989, y esto en el 73, 74, 75, todos esos eran de los años más críticos en América Latina. El tema de las dictaduras que había en América del Sur, el tema de los gobiernos que los norteamericanos y las oligarquías criollas habían derribado, y toda esa picardía, todo ese fuego que ardía en América Latina y que ardía también en nuestro país con el gobierno de Balaguer, que se sabe que encabezó lo que se llamó la guerra preventiva, que hizo junto con los norteamericanos para acabar con los que encabezaron la guerra de abril del 65. En esa atmósfera es que el compañero Leonel Fernández se integra a encargarse de esa página, a ser el editor internacional. Pienso que él se sentía como un pez en su agua, porque el compañero Leonel Fernández siempre ha sido un estudioso de los temas internacionales, y al igual que el compañero Rafael Alburquerque, que también publicaba algunos artículos sobre temas de análisis internacional, y pues ahí estaba también todos los problemas del Cuerno de África y todas esas crisis. El Cuerno de África, escribió varios trabajos sobre eso. Muy bien. Bueno, en este momento queremos escuchar la opinión y el testimonio del compañero Euclides Gutiérrez Félix, que fue director, fue 4 veces del periódico Vanguardia del Pueblo. Muy bien. Hicimos primero Vanguardia, el primer periódico político importante del país, cuando sacamos el segundo número del periódico. Juan Bosch nos dijo que se lo lleváramos a los directores del periódico, que eran Rafael Herrera de Haití, Germán Emilio Ornes del Caribe, que era el dueño del Caribe, y ya eran los 2 periódicos de aquí, y en Santiago La Información. Cuando le llevamos el periódico a Germán Emilio, que lo vio, me dijo, bueno, ¿y cómo va a salir el periódico? Digo, no es mensual, Germán, ya este es un número que yo te traigo la semana que viene, te traigo el otro número. Y cuando fui con Manny Espinal otra vez a llevarle el periódico, Germán me dijo, oye, Euclides, ¿quién está haciendo ese periódico? Digo, nosotros. Digo, bueno, tú. Digo, no. Ese periódico, Germán, lo está haciendo Juan Bosch. Dice, pero este es un periódico muy bien hecho. Aquí no se había hecho un periódico político.
Ese periódico lo diagrama Juan Bosch y lee todos los artículos que se publican en él. Y él fue el que estableció que las publicaciones de vanguardia debían ser en una página. O sea, nada de pasa la página 3, pasa la página 4. ¿Por qué, Juan Bosch? ¿Por qué dijo Juan Bosch? Porque decía que el pueblo dominicano todavía no estaba concientizado, no estaba preparado para estar buscando en las páginas atrás. Pero la revista se publicó, tuvo muy buena acogida. La dirigió Juan Bosch, después la dirigió Juan Ducudrey, y entonces ya cuando Leonel tenía un tiempo que había aprendido con don Juan, muchas cosas que don Juan enseñaba, don Juan le tenía un afecto personal a Leonel, lo nombraron director ejecutivo. Y después cuando vino la separación de los Ducudrey y demás Puig, de todo ese grupo que se fueron repartidos, nombraron a Leonel director, que esta revista que te acabo de dar es la primera en la que él aparece como director. Pero Vanguardia tiraba 50.000 ejemplares semanales, nosotros lo hacíamos. Leonel vio cómo era, lo hacíamos en la imprenta de Miguel Coco, en Alfa y Omega. Ya era después era semanario y después era semanario inspirado a colores, el periódico. Fidel decía que en Cuba no se podía hacer un periódico tan bello como era Vanguardia del Pueblo. Pero eso era Juan Bosch que lo hacía. Y la revista por igual, pero después vino Leonel a dirigirla en mucho tiempo, muchos años. Creo que 4 o 5 años, fue el director de Política, Teoría y Acción. Es el título de la revista. Por eso aprendió tanto Leonel, porque además tenía las condiciones. Él es un hombre muy bien informado, que le gusta leer, que le gusta trabajar, es un excelente orador, compositor, habla muy bien el inglés, creo que también habla francés bastante bien, pero sobre todo el inglés. Muy bien, Euclides, compañero Euclides. Y recordarle que el periódico efectivamente en los años 80, 81, 82, 83, circulaban 50.000 ejemplares, compañero. Y competía en ese momento con el Listín Diario, que publicaba también 50.000 ejemplares, pero los domingos por el tema de la lista de los billetes, sí. Pero, de modo que el periódico tenía una gran aceptación y un gran trabajo de los compañeros del partido. Yo voy a leer aquí lo que el compañero Bosch dice del periódico Vanguardia, y cómo él lo define. Dice: el profesor Bosch concibió a Vanguardia como un instrumento político que tiene para nuestro partido el mismo valor y rinde la misma utilidad que un serrucho en las manos de un carpintero, un bisturí en las manos de un cirujano o una máquina calculadora en las de un contable. Tanto así que llegó a expresar Bosch que entre el desarrollo del partido y los progresos de Vanguardia hay una relación parecida a la que hay entre el cuerpo de un ser vivo y su piel. Bueno, y doña Carmen, que siempre era y sigue siendo tan ingeniosa, llegó a calificar el periódico como el Evangelio según don Juan. Compañero Leonel, queremos que usted le explique a los compañeros y a nosotros cómo se produjo su acercamiento al periódico y a don Juan. Sí, bueno, gracias Diomedes, gracias Rafael, gracias Juan Freddy, a todos ustedes por su presencia aquí esta noche. Yo quisiera antes, Diomedes, explicar por qué razón yo había preferido que este acto se celebrase aquí esta noche. Y es que generalmente cuando ponemos libros en circulación, lo hacemos en la Biblioteca Nacional
o lo hacemos en un hotel, pero yo quería que fuera aquí esta noche. También he puesto yo un poco celoso. Sí, Diomedes como director de la biblioteca estaba celoso, pero eran celos ahí simulados porque yo sé que él prefería que fuera la Casa Nacional del PLD. Porque para llegar a la Biblioteca Nacional como director, primero tenemos que pasar por la Casa Nacional del PLD. Bueno, pero decía que tenía esa preferencia por el hecho de que en realidad el libro Años de Avance, escritos de teoría y acción, como el anterior, del cual se hace una reimpresión, que es Años de Formación, escritos políticos de vanguardia, es porque son dos hijos del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, fueron libros concebidos y escritos en función de nuestro partido. 79 artículos seleccionados del periódico Vanguardia del Pueblo y que fueron escritos cuando yo tenía entre 19 y 24 años de edad. Porque en estos libros también hay como un proceso biológico, ¿no? Cuando iniciamos, en realidad tenía 19 años de edad, hasta los 24 se recogen 79 artículos del periódico Vanguardia del Pueblo. Y ya luego entonces, entre 27 y 35 años de edad, hay 22 artículos seleccionados de la revista política Teoría y Acción. Entonces son, digamos, dos creaciones surgidas del partido a través de sus órganos de dirección. Y como son libros que nacieron aquí, yo también quise dedicárselos a mis hijos. El primero, que es Años de Formación, se lo dediqué a Omar. Y entonces, en la primera edición, pues decía, a mi hijo Omar, a sus 20 años de edad. Omar está aquí, pero ya tiene 26. Así que... Y este otro libro que ponemos en circulación hoy, bueno, ese está dedicado a Nicole. Y dice así, a Nicole, quien vino al mundo en momentos en que se gestaba este texto. De manera que ella es contemporánea de este libro. Entonces, Nicole. Bueno, y entonces, Diomedes, ¿cómo nos iniciamos nosotros en Vanguardia? Ya yo había conocido al compañero Juan Bosch en un acto público, yo he hecho referencia a eso en otras ocasiones, fue en el templo masónico. Había un acto donde se discutía la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Estaba Pedro Mir, estaba Máximo Avilés Blonda, Marcio Veloz Magiolo, estaban los intelectuales de la República, ¿no?, en aquel momento. Y bueno, cuando se abrieron las preguntas al público, yo entonces, muy osado y muy atrevido, pedí la palabra para decir que en 100 años de soledad había un error matemático y que consistía en que García Márquez empezaba por contar que el coronel Aureliano Buendía había tenido 17 hijos de 17 mujeres distintas que habían muerto toda la misma noche de un tiro que le dieron en la frente donde había una cruz de ceniza. Bueno, y resulta que yo conté que solamente habían muerto 16 y que el número 17 aparecía al final, pero días después. De manera que me generó la impresión de que García Márquez había cometido un error contable, porque no todos habían muerto la misma noche. Bueno, yo hice mi exposición y traté de presentar las pruebas leyendo el texto y donde aparecía el último hijo del coronel Aureliano Buendía. Cuando me iba a sentar, el compañero Bosch me llamó y me sentó a su lado y me dijo, eso que tú dijiste me parece interesante, yo no lo había advertido, pero tú estás de acuerdo conmigo que es una obra maestra. Digo, por supuesto, profesor, es una obra maestra, pero tiene un error. Bueno, entonces se quedó conmigo conversando y cuando terminó el acto, bajamos juntos las escaleras y me dijo, yo quisiera que tú me visites mañana a mi casa, que entonces era el apartamento de la César Nicolás Penso. Bueno, fui efectivamente, pudimos conversar, pero luego se interrumpió la relación.
hasta que un tiempo después, serían meses después, un compañero amigo, el poeta Domingo de los Santos, que entonces empezaba también a militar dentro de nuestro partido. Entonces él era junto conmigo profesor en el Colegio Cristóbal Colón. Y un día, cuando ya habíamos terminado las clases y veníamos al barrio de Villa Juana, porque ambos éramos de ahí, nos despedimos en la esquina, cada quien para su casa, y como 2 horas después me dicen que había muerto, que Domingo de los Santos había muerto. A mí me sorprendió mucho eso. En efecto, le había dado un infarto. Bueno, entonces yo fui a verlo a la morgue en el hospital. Aquello realmente me conmovió mucho porque éramos muy buenos amigos. Entonces yo escribí unas notas luctuosas para ser publicadas en el periódico Vanguardia. Y recuerdo que se las entregué al compañero Guaroa Guzmán para que le hiciera llegar a la dirección del periódico a ver si se publicaba esa nota en honor al compañero Domingo de los Santos. Esa nota llegó a mano del compañero Juan Bosch. Un gran poeta y tenía un gran porvenir, o sea, su muerte a destiempo fue una tragedia para las letras dominicanas, como yo lo siento. El profesor lee la nota que escribo en honor al compañero Domingo de los Santos y pregunta que quién había escrito eso. Y entonces mandan a preguntarle al compañero Guaroa que quién fue que le entregó esa nota. Y entonces él le dijo al compañero Leonel Fernández, pues yo quiero verlo de nuevo. Y entonces voy a la casa de nuevo del profesor Bosch y él me dice, leí su nota, usted queda reclutado para trabajar permanentemente en Vanguardia del Pueblo. Entonces, esa fue la manera en que surgió la relación y debo decir que yo fui muy afortunado con eso. Primero, el haber tenido ese contacto directo, personal con el profesor, con el comentario que hice de la novela. Por eso hace un par de años escribí un artículo en el Listín Diario diciendo que el coronel Aureliano Buendía me había hecho presidente de la República. Porque fue por haber hecho. El coronel Aureliano Buendía nunca supo que iba a tener tanta influencia en la política dominicana. Pero en efecto fue por haber hecho referencia a eso en esa ocasión que me produjo el acercamiento con el profesor Bosch y ya luego con esta nota luctuosa. Y debo decir que fui una persona muy afortunada con tener ese contacto directo con el profesor Bosch porque realmente me siento un discípulo de Juan Bosch. Yo aprendí todo lo que sé acerca de los problemas nacionales, los temas económicos e internacionales porque tuve el privilegio, el honor de haber estado en contacto con él. Estos libros no nacen de una universidad, esto nacen de lo aprendido aquí en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera, antes de que continuemos con este diálogo y que Rafael pueda intervenir, que viéramos otro video donde está otro director de Vanguardia del Pueblo, el compañero Franklin Almeida. La revista Teoría y Acción servía de base también para establecer y discutir las ideas, porque al discutirse las ideas y debatirse las ideas en la revista, bueno, pues eso hacía posible que esas ideas fueran aplicadas luego. El compañero doctor Leonel Fernández Reina se integra justamente como columnista en la revista y luego también tuvo su mano parte de la dirección de la misma, como un aporte muy valioso. A él le gustaba mucho manejar básicamente los temas internacionales. El compañero Leonel Fernández siempre, en ese sentido, tuvo aportes, repito, muy valiosos y además esa revista sirvió también de marco para luego enriquecer al mismo Partido de la Liberación Dominicana ya a partir de los años 80. La revista era para debate de ideas y actualización de los temas internacionales. Vanguardia del Pueblo era con la finalidad de localizar a las personas que simpatizaban por nosotros, buscar que esas personas cotizaran y además de eso difundir las ideas
o los planteamientos políticos, líneas políticas que desarrollaban. En Vanguardia hubo inicialmente un consejo de dirección también. Lo integrábamos Rafael Caseacta, Amiro Cordero Saleta y yo. Juan Bosch siempre se mantuvo no como un responsable directo, sino como un responsable en el trabajo de realización del periódico Vanguardia del Pueblo. Vanguardia, el de ayer, hoy es un Vanguardia digital. Y es que hoy en día la actividad política requiere de incorporar los medios electrónicos y digitales, tanto para la formación política como para la comunicación, e inclusive hasta para la celebración de reuniones. Es algo que el PLD no ha dado ese paso. Y por lo menos personalmente aspiro que en esta ocasión el presidente Fernández sea quien encabece lo que en aquel momento encabezó Juan Bosch, de acuerdo a aquellos tiempos, la de construir un partido que le dé a la sociedad dominicana futuro. Rafael, antes de que tú opines y reflexiones sobre los trabajos del compañero Leonel en el libro, ¿cuál era el ambiente que se vivía en la hechura, en el trabajo de la revista política? ¿Qué pasaba ahí en Alfa y Omega, etcétera? Vamos a ver. Buenas noches. Presidente, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a un público como este, de gente instruida en el arte y la ciencia de la política, y también por darme la oportunidad de referirme, de comentar estos dos libros suyos que contienen un material de importancia para mí extraordinaria. Yo tuve el privilegio de formar parte del comité de redacción de la revista política Teoría y Acción, cuando el director general era precisamente Leonel Fernández y el director ejecutivo Abelardo Vicioso. El comité de redacción lo componíamos el historiador Jaime Domínguez, el abogado y diplomático Daniel Guerrero, hoy embajador en Perú, y yo. Entonces, allí había una labor intensa, tanto intelectual como de trabajo un tanto, digamos, en parte mecánico, pero en parte también intelectual. Yo me dediqué mucho, casi de manera obsesiva, a la corrección, porque no quería que los artículos y todo lo relativo a títulos, etcétera, que aparecían en la portada o en la contracara de la revista, pues salieran con errores, etcétera. Hasta llegué a intentar corregir los trabajos del profesor Juan Bosch, pero él nunca lo admitió. Me dijo que no, que él no necesitaba que nadie corrigiera sus trabajos. Para mí, tanto Vanguardia del Pueblo, porque me
integré a un círculo de estudios que devino en comité de base, y la verdad es que el estudio de Vanguardia del Pueblo y de los materiales de don Juan me resultaron de un valor inestimable, y yo venía de París de hacer estudios de maestría y de doctorado, es decir, de oír, de estar en los seminarios de grandes nombres de las ciencias sociales. Pero cuando llegué y me integré al Partido de la Liberación Dominicana, sentí que aterrizaba y que en una especie de va y bien o de vaivén, pues yo iba de una cosa teórica muy abstracta a algo particular, como eran los trabajos de don Juan sobre la historia dominicana y otros trabajos de otros compañeros y compañeras. Yo me sentía pues que las cosas se iban aclarando con mayor celeridad, con mayor precisión, y me sirvió eso enormemente. Y en la revista, por igual, ya en la revista eran materiales que incluso el compañero Leonel Fernández acopiaba, que recibía del exterior, que él hacía traducciones. Yo recuerdo los trabajos de Petras, el sociólogo norteamericano, o yo encontré ahí trabajos de Aníbal Quijano, que acaba de fallecer en Perú, uno de los, para mí el más grande sociólogo vivo hasta hace poco tiempo. Y pues yo me sentía también, al igual que Leonel Fernández, en mis aguas. Yo aprendí también a admirar a Leonel Fernández porque él hacía en la contracara de la revista, en un espacio muy pequeño, una especie como de síntesis de problemas que él abordaba de manera muy inteligente, y yo decía, pero ¿y por qué él tendrá ese talento excepcional que a mí me gustaría tenerlo también? Bueno, pues allá en Alfa y Omega era que se elaboraba físicamente la revista, y ahí estaban los que componían, porque era composición, y salían unas galeras que había que corregir, después se diagramaban, etcétera. Era un trabajo arduo, más si uno tenía interés en que todo saliera bien. Y tenía un ambiente muy bonito, positivo. Para mí, yo recuerdo con mucho cariño, casi amorosamente, a la mamá de Miguel Coco, doña Gisela Guerrero, que era una persona ya de avanzada edad, pero llena de vitalidad, y ponía atención a todo, y estaba pendiente de todo, y ayudaba mucho en las labores que nos correspondían a nosotros. Bueno, pues y hacíamos a veces reuniones acá en la Casa Nacional de la dirección y el comité de redacción. Yo recuerdo que Jaime Domínguez tenía un recuadro donde hacía unas especies de cápsulas históricas referidas a la historia dominicana, muy interesantes. Y después había la colaboración
de muchos compañeros y compañeras. Yo recuerdo Temístocles Montaz, Joaquín Jerónimo y muchos otros que ahora se me escapan, pero la revista tenía un material con un valor instructivo muy alto, y la verdad es que nos poníamos en sintonía con lo que se estaba pensando a nivel de América Latina y el Caribe, incluso de los países más avanzados de América Latina. De modo que fue para mí una experiencia, después de mi llegada de Francia, esa especie de retroalimentación a partir del campo, del terreno, de las luchas concretas, etcétera, verme en la necesidad de hacer los esfuerzos concentrados y participar en todas las actividades y entrar después en contacto, en comunicación con tantos compañeros y compañeras, pues eso fue una verdadera universidad para mí. Sí, de todos modos, bien, Quería, digamos, tomar algo de lo que ha dicho Rafael. Después de haber hecho estudios de posgrado en Europa, con connotadas personalidades, ¿no?, del mundo de las ciencias sociales y las humanidades, es cuando viene a República Dominicana y se integra a estos trabajos donde entiende que aterrizó, que empezó a tener una vinculación con el mundo real, ¿no? Y yo pienso que en efecto esa ha sido la gran experiencia de nosotros, el haber establecido una vinculación entre las ideas y la realidad, y cómo convertir ideas en hechos tangibles, en hechos palpables que contribuyan a una transformación. Eso solamente se logra porque usted es parte de un movimiento, porque usted es parte de una agrupación que genera ideas y que tiene que convertir esas ideas en hechos. Entonces eso no se aprende en una universidad, eso no se aprende haciendo posgrado. Ayuda la formación universitaria, académica, pero es realmente la práctica lo que permite hacer eso. De alguna manera nosotros intuíamos eso, hoy lo sabemos, en aquel momento lo intuíamos, y yo recuerdo, Juan Freddy, que tenía mucho interés por estas cosas, nosotros empezamos a comparar a Vanguardia del Pueblo con el periódico que tenía el partido bolchevique antes del triunfo de la revolución, en 1917. Fíjense lo osados que éramos nosotros. Comparábamos a Vanguardia con Isra, el periódico del partido bolchevique, y estudiábamos a los personajes que escribían para el periódico. Y recuerdo que hablábamos de Jorge Plejánov, considerado el padre del marxismo en Rusia. El que introdujo el marxismo no fue Lenin, fue Jorge Plejánov, y escribía para ese periódico, para el periódico Isra, que en español quiere decir la verdad. Y bueno, y estaba otros como Axel Roth, ¿verdad? Pero en contraposición a Jorge Plejánov había un personaje que a mí siempre me fascinó, no digamos por sus teorías políticas, sino como personalidad político-intelectual, que fue León Trotsky, que no se llamaba León Trotsky, ese no era su nombre era León Davidovich Bronstein, y cuando se fugó de la cárcel tomó el nombre del carcelero, que era Trotsky, y de ahí le vino el nombre de León Trotsky, pero históricamente es León Davidovich Bronstein. Bueno, a Trotsky le decían la pluma, era el mejor escritor que había en el periódico Isra. Y entonces cuando se discutía por qué Jorge Plejánov no llegaba a los lectores y por qué Trotsky sí, lo que entendíamos era que Plejánov era muy abstracto, Plejánov resultaba muy teórico, usaba palabras muy rebuscadas que no llegaban al público, mientras que Trotsky se alimentaba de las masas, escuchaba el parecer y recogía eso. Entonces aprendimos una cosa que ya luego el profesor Bosch nos repetía: la ley de la simplicidad, la ley de la sencillez, la ley del mensaje único para que las cosas realmente puedan llegar. Entonces, yo quería retomar esto que decía Rafael, de esa combinación entre el mundo académico abstracto y el mundo político práctico. Solamente en la medida en que usted se vincula al pueblo, en la medida en que usted escucha al pueblo y al mismo tiempo es un estudioso de las ideas,
esa combinación es lo que hace que las cosas puedan tener algún impacto y alguna influencia. Muy bien. Con permiso, compañero Diomedes, compañero Leonel, nosotros queremos compartir en imagen lo que está sucediendo, conjuntamente con este gran público que hay aquí en el Gran Salón, en el Foro de la Cultura del Partido de la Liberación Dominicana, debajo de la mata de Limoncillo, un escenario creado por el profesor Juan Bosch. Hay cientos de compañeros que están participando de este acto. Desde aquí, con este aplauso, saludamos la presencia de esos compañeros y compañeras en el Foro de la Cultura del PLD, en el patio de la Casa Nacional, debajo de la mata de Limoncillo. Compañero Héctor Olivo. Muy bien, compañero Héctor Olivo, que usted hiciera ese señalamiento, porque hay que decir, así como el partido tiene la estrella amarilla, su bandera, también en este partido hay símbolos que son parte de la vida de este partido. Y ese foro de la cultura ideado por el profesor Juan Bosch es uno de los símbolos del partido. Hay muchos debates, muchas tertulias, muchos foros en los que participó don Juan y Leonel y los Clide, los Franklin, los compañeros participaron, mucho Pedro Mir, de modo que ese es uno de los símbolos, pero también la mata de Limoncillo, que tiene una gran historia. Muchas conspiraciones ahí. Sí. Y también, compañeros, los murales que están en la Casa Nacional de Alberto Vaz, que lo hizo creo, en los años 70, años 80, y recientemente así han sido retocados esos murales. Muy bien. Diomedes, antes de seguir, porque hemos escuchado a Euclides y a Franklin, que fueron directores de Vanguardia, pero hay un compañero que llegó a nuestro partido creo que con 15 o 16 años de edad, y se convirtió en el caricaturista del periódico Vanguardia y luego hizo otras cosas. Yo quisiera que viéramos a Nelson Gómez. En el Vanguardia del Pueblo publicaron una caricatura donde se decía, ¿quieres ser caricaturista? Y yo envié varios dibujos, porque yo era dibujante desde los 7, 8 años, autodidacta. Y resultó que un domingo, después de una semana, llegó Juan Ureña, uno que era secretario general del PLD, y me fue a buscar porque Juan Bosch quería verme. Y me ofrecieron el lujoso sueldo de $1 diario para ser el caricaturista de Vanguardia del Pueblo. A partir de ahí yo era la mano ejecutora de las ideas de don Juan, de la sátira. Las caricaturas estaban en su cabeza, porque ¿qué iba a saber yo de conceptualización tan profunda sobre, por ejemplo, el imperialismo yanqui, la lucha de Jimmy Carter con Peña Gómez, que era que andaba detrás de él en ese tiempo? Bueno, una serie de ideas que fueron contenidas en Vanguardia del Pueblo. Aprendí a tirar fotografía, me convertí en asistente de fotógrafo también de Luis Vázquez Reyes. A veces hacía reportajes también y hasta poemas. Me publicaron una vez un poema. De manera tal que yo ya era el dibujante caricaturista de Vanguardia del Pueblo, el propagandista del PLD, fotógrafo, reportero. Iba también a la imprenta, que era todos los martes en la noche, a esperar los primeros ejemplares, porque si había un error por casualidad, hasta por un acento, don Juan enviaba a destruir todo eso y a tirarlo de nuevo, porque don Juan decía que el periódico Vanguardia del Pueblo no podía salir con la firma de Juan Bosch y del PLD, ni con errores ni mal hechos, de manera tal que prácticamente Juan Bosch controlaba todo eso. En el 1980 llega la idea de hacer la revista Política, Teoría y Acción, que es una revista que había circulado antes de fundarse el PLD, pero don Juan la retomó, pero la revista en principio
no estaba directamente hecha por el equipo de vanguardia totalmente, porque había una parte que la controlaba Don Juan y se hacía en la imprenta Alfie Omega, se diagramaba totalmente allá. Leonel Fernández era articulista de temas internacionales y se convirtió en un articulista esperado. Todos queríamos leer a Leonel porque como que conectaba con los tiempos de la modernidad en ese momento. Con la llegada de Pedro Sánchez, nos trajo libros de diseños nuevos, nos habló de conceptos nuevos europeos del diseño y le creamos un logotipo nuevo, un logotipo a la revista. Comenzamos a introducirle títulos, variedad, imágenes. Comenzamos a darle más movimiento internamente con ilustraciones, fotografías. Yo estuve releyendo algunos de estos trabajos y me encontré con uno en el libro sobre años de formación. Y si ustedes me permiten, voy a leer parte de esto con ustedes. Si les resulta muy tedioso, pueden pararse y salir del salón. Lo único que les pediría es que lo hagan de manera tan cautelosa que no despierten al compañero que esté al lado. Bueno, en este artículo, que yo pienso que tendría aquí como 1975, o sea, 22 años, ¿no? 21, 22 años, y yo supongo que tenía un concepto de la sátira, o sea, la idea de la ironía, porque este artículo está escrito en un tono irónico, en un tono satírico, ¿no?, que procura presentar un tema político nacional. Y se titula Los dos divinos poderes. Entonces empieza diciendo: cuentan que el lacedemonio Paderetes se presentó para ser admitido al Consejo de los 300 y, siendo objetado, regresó a su casa feliz y contento porque en Esparta hubiese 300 hombres con más condiciones que él para gobernar. Pero desafortunadamente, en la parte oriental de una isla del Caribe, hace tiempo que impera un rey de modales austeros y ceremoniosos que, por sus métodos de imponderable valor calculador, parece ser la encarnación humana de la doctrina del despotismo ilustrado. Ustedes me dirán al final de quién estaba hablando. Todavía no lo digan. Todavía no lo digan. Como todos los reyes, él tiene su círculo de cortesanos. Y esos son esencialmente serviles, como todos los cortesanos. Él es amante de la opulencia y del esplendor, y para ello ha hecho de la ciudad asiento de su gobierno la Versalles de nuestros tiempos. Él es admirador de las artes y de las letras, y en demostración de esto ha dilapidado una fabulosa fortuna en un teatro de luces maravillosas y alfombras fastuosas. Como muchos reyes, él cree que Dios lo ha creado para gobernar eternamente a los hombres y, en consecuencia, que todos los hombres deben obedecerle ciegamente, porque obedeciéndole a él, en realidad, se acogen a la voluntad del Todopoderoso. Si el rey es prudente, los gobernados deben dar gracias a Dios y, naturalmente, no admite que nadie intente limitar su poder. Ello equivaldría a limitar al poder de Dios. La primera vez, al menos que se recuerde, que dicho rey hizo manifestación pública del carácter mesiánico atribuido a ciertos reyes fue en el deslumbrante panegírico que pronunció ante el sepulcro de un mandatario sanguinario, perverso, cruel y rapaz. En esa ocasión dijo, cito: «Qué grande hombre fue Trujillo, y cómo se proyecta su estatura de prócer sobre la historia dominicana. Fue humano, demasiado humano, muchas veces, pero sus mismos errores merecen nuestro respeto porque fueron hijos de su pasión desvelada por el orden y del concepto mesiánico que tuvo de su misión
como hombre público y como conductor del Estado. Termina la cita. Y más adelante sigue diciendo, su fe religiosa, por ejemplo, permaneció incólume a pesar de todas las paciencias, y el último de sus pensamientos pone en evidencia esa condición inseparable de su carácter irretractablemente fiel a sus sentimientos cardinales. Termina la cita. El mismo día de su catástrofe, el gran hombre, de acuerdo con el panegirista, tuvo un pensamiento trágico de su destino, lo cual confirmó en referencia a esta frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. Como bien podría sospecharse, el panegirista también ha sacado provecho propio de la teoría del destino manifiesto, la predestinación providencial y el templo mesiánico. Así, en un histórico discurso con ocasión de anunciar su postulación para un segundo reinado, dijo, cito, el que me sustituya será mejor que yo a la Constitución de la República y a los principios de esa Carta Orgánica que consagra la libertad del comercio, la libre empresa, la libertad de expresión, la inviolabilidad de los derechos fundamentales del hombre, el derecho a disentir del que gobierna y, en fin, a las prerrogativas inherentes a la dignidad humana. ¿Cuán alejada se encuentra esta forma de pensamiento de las nobles virtudes cívicas de Lacedemonio Paderetes? ¿Y qué diría éste si se presentara de nuevo a la vida y observara que hoy los reyes no admiten otro reinado que no sea el suyo propio? No nos lo imaginamos, pero de una cosa podemos estar seguros, y es que no podrá invocar la imagen de Dios porque ha sido precisamente el Creador quien ha otorgado mandato expreso para que los reyes se conviertan en los soberanos de sus intereses en este mundo. Y así, la frase de Rousseau, aquella de que todo es perfecto cuando sale de la mano de Dios, pero todo degenera en las manos del hombre, no encuentra sentido, porque tal como se dice en Juan 10:30, Padre e Hijo somos uno, es decir, Dios y el Rey son la misma cosa. En el mismo consabido discurso, nuestro rey halló la oportunidad para citar a Lincoln en la frase siguiente: yo, señores, no me imagino ser el hombre que más vale en este país, pero me acuerdo siempre de aquel cuento de un aldeano holandés que yendo de viaje decía a sus compañeros que no es bueno cambiar de caballo cuando se está vadeando un río. En otras palabras, aunque con falsa modestia reconoce que no es el mejor jinete, pero prefiere seguir a caballo. Pero hasta aquí no ha sido expuesta en toda su magnitud su conclusión de ser predestinado por la providencia para ejercer su mandato sobre los dichosos, entre comillas, gobernados de una media isla del Caribe. Y aquí, sin embargo, un elocuente ejemplo. Cito de nuevo: comparad proporcionalmente y tanto en intensidad como en volumen lo que se hizo en este país desde 1844 hasta la fecha y lo que ha sido posible hacer en menos de 8 años. Ese corto lapso ha bastado para multiplicar las realizaciones y hacer en menos de 2 lustros tanto o casi tanto como se hizo en siglo y medio de discordias infructuosas y luchas intestinas. O lo que es lo mismo, que él ha sido predestinado entre todos los predestinados para ocupar el sitial de campeón y consecuentemente ocupar la diestra del Padre. Ahora bien, cuando quedó demostrada en forma vehemente, precisa e inequívoca su condición de elegido por los que dictaminan en el Olimpo, fue cuando después de un ligero accidente, del cual naturalmente salió ileso, se dirigió a las cámaras de televisión para clamar así: después del accidente, mi fe en Dios ha quedado más fortalecida y más grande mi confianza en la protección de la Virgen de la Altagracia. Mayor aún, la seguridad de que si he sobrevivido es porque la providencia considera que todavía mis servicios pueden ser útiles, por modestos que sean, a mis conciudadanos. Casi termino con estos 2 párrafos. Desde tiempos inmemoriales, los gobernantes han tratado de poner a Dios de su lado.
La fuerza por sí sola es inútil. Se necesita dulcificar las relaciones de explotación iluminándolas con la presencia divina. Los españoles hicieron aparecer a la Virgen para derrotar a los indios y justificar su crimen. Luis XIV fanatizó con la religión hasta el grado del atosigamiento. El imperio estadounidense, el elegido, el Israel de nuestros tiempos, vive de hinojos ante la imagen del Señor mientras asusa el látigo de la explotación y la guerra a escala planetaria. Y en una media isla del Caribe, un rey de modales austeros y ceremoniosos, amante de la opulencia y del esplendor, también necesita invocar al Todopoderoso para limpiar los escollos, para limpiar de escollos su permanencia en el poder. En Juan 10:30 puede leerse: Padre e Hijo somos uno. ¿Quién no comprende esta fórmula? Es la filosofía de nuestros tiempos, solo que a través de ella no se alcanza el reino de los cielos. Bueno, entonces, Juan Freddy, para responder finalmente a su pregunta, lo que tiene este artículo es que nunca se menciona quién es el personaje, pero todo el mundo lo puede identificar. Entonces, era el truco del estilo, ¿verdad? La sátira, la ironía, sin tener que referirlo directamente, la gente, pues, el lector puede descubrir de quién se trata. Entonces, siempre me interesó poder cultivar la sátira, pero debido a que trato cosas políticas muy serias, he tenido que olvidarme de ella. Ahora, yo quería que me permita hacerle otra pregunta. Me gustaría hacerle otra pregunta. Es que en uno de los artículos que hay aquí en el segundo de los libros, habla sobre el tema de los diferentes estilos con que los norteamericanos han usado para dominar en el mundo. Entonces, una de las tácticas últimas fue la trilateral. La trilateral la componían los Estados Unidos, Japón y Europa. Ahora mismo prácticamente están divididos, Europa compitiendo con Estados Unidos y también Japón. ¿Usted considera, hasta dónde usted considera que el poderío norteamericano se ha ido reduciendo? ¿O no se ha reducido? Eso sería parte de lo que Rafael ha propuesto, como hacer un seminario o un taller para discutir esto en más detalle, ¿no? En más detalle. Yo lo que propondría es que vayamos cerrando un poco, ¿verdad? Porque siento que nos estamos extendiendo y ustedes pueden realmente sentirse abrumados. Yo sugiero que escuchemos finalmente a otro compañero que llegó al partido con 15 años de edad y en el comité intermedio Juan Núñez Mieses le decíamos el Benjamín del partido, y se hizo escritor y se hizo poeta en Vanguardia del Pueblo, Héctor Galván. Porque en ti, Casa Nacional, despiertan las nuevas consignas, las nuevas flores y crucigramas. Y porque tus cuerdas son estómagos de pobres, hambrientas, de no militantes, con tus brazos viriles, destruyes horizontes viudos, renace virgen crepúsculos y puros, porque tu, Casa Nacional, parirá vientos nuevos, innumerables, y revolución tendrán por apellido. Así comencé a escribir en la página literaria histórica de Vanguardia del Pueblo, y el profesor Juan Bosch me dio la oportunidad de escribir, y el doctor Leonel Fernández escribía en la página de artículos, de articulistas, hasta que se formó un taller donde participó Felicerio Codrey, el profesor Juan Bosch y Rafael Núñez Grasal, y ahí comencé a desarrollarla, porque fue el arte de escribir. En el inicio, Vanguardia del Pueblo no tenía ni siquiera profesionales de la fotografía, profesionales del arte de escribir, pero ya con el tiempo, Vanguardia del Pueblo comenzó como un periódico formativo, combativo e informativo, y una escuela, una generación que fuimos creados a través del arte de escribir. Le agradezco mucho al profesor Juan Bosch, al doctor Leonel Fernández y a Dios por la oportunidad de ser parte del PLD. Diomedes y demás compañeros, ¿verdad? Hemos mencionado a Nelson Gómez y ahora a Héctor Galván, pero la lista de compañeros que estuvieron con nosotros y que se formaron en la redacción son muchos.
Yo puedo recordar a Ramón Tejeda, a Elpidio Báez, a Mario Méndez, a Felucho Jiménez, que escribía en la revista, a Leo Peter, Anda por ahí, sí, sí. a Julio Martínez Pozo, a Aristófanes Urbáez, ¿verdad? O Dalí Roa. O Dalí Roa. Sí. Ahí está Aristófanes, sí. Dionisio Pérez, es decir, Dionisio Pérez, sí. fotógrafo. Luis Vázquez. Es decir, claro, no nos vamos a recordar de todos esta noche, pero quisiera reconocer que hubo muchos talentos jóvenes que hicieron posible estas publicaciones del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, y decir, presidente, sí, decir una cosa, no solo fue una escuela, el PLD, que fue una escuela de política en este país, sino que también Vanguardia fue una escuela de periodistas, como usted ha dicho, y de fotógrafos, de diagramadores, gente que aprendió diversos oficios, ¿no? Que se crearon correctores de estilo, de prueba y todo eso. Hasta el punto, bueno decirlo, ya estamos terminando, que Vanguardia del Pueblo ya han salido en los últimos tiempos, están sus libros que han salido publicados en Vanguardia y en la revista Política, pero también Euclides Gutiérrez ha publicado varios libros, ¿no? Es decir, Franklin Almeida también, otros compañeros más que tienen que ver con la vida, Rafael Grullón, que estuvo en la última etapa ya del periódico, 3 libros sobre la historia del partido, sobre el PLD, y otros más. Hay una cantidad de libros, como usted señala, que es una escuela en este país de periodismo. Manuel Núñez también, es decir, hay que publicar, Juan Fred, tenemos nosotros que publicamos una antología también de esa poesía que se publicó en el periódico durante tanto tiempo. También, sí. De modo que, y estaba una persona, Francisco Javier, de Cimero, que además de que se ocupaba Francisco de la página 7 después, pasó a ser sindical, también escribía las décimas y con mucha calidad. Bueno, entonces, ya estamos terminando, pero antes de, vamos a pasar ahora, antes de leer el libro, sí. Juan Francisco Santamaría. Santamaría también estuvo en la revista. Que también escribió mucho en la revista. Muy bien. Voy a leer. Y Rafael Núñez estuvo en el periódico también. Bueno, Rafael Núñez, lo que era la enseñanza. Claro. Tanto Rafael Núñez como Elpidio Báez llegaron al periódico como mecanógrafos. Oye, se hicieron periodistas. Sí. Y buenos periodistas. Claro. Muy bien. Leo aquí la contracubierta del libro Años de Avance, escritos de teoría y acción, de Leonel Fernández, lo que dice el escritor y ex ministro de Cultura, José Rafael La Antigua. Un resumen aquí. Dice La Antigua, Leonel Fernández es una máquina de pensamiento, un laboratorio de ideas en constante ebullición. Aprendió a pensar cultivándose y se cultivó leyendo y debatiendo sus ideas. Posee una visión global de la realidad. Su ejercicio intelectual ha alcanzado los más altos niveles gracias al manejo de sus conocimientos en las distintas áreas, esferas de lo social, lo económico, lo cultural, lo político. El gran prestigio de que goza internacionalmente, el de mayor dimensión que ha logrado un político y un jefe de Estado dominicano en toda la historia, se debe precisamente a la inteligencia y destreza con que aborda los temas más actuales de la política nacional y mundial. No ha sido gratuito. Desde muy joven hizo gala de su capacidad de conceptualización y a través de los años esa visión y esa práctica del pensar no ha hecho otra cosa que crecer. Ahí termina José Rafael La Antigua. Yo lo que quisiera decir es que esto que estamos realizando aquí esta noche es parte ya de los actos que vamos a realizar
en lo que resta del año con motivo de la celebración del 45 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana. Esto es parte de la celebración de esos 45 años. Y pienso que lo que hemos querido demostrar es que en esos 45 años pudimos siempre diferenciarnos de otras organizaciones políticas de la República Dominicana y hasta de América Latina y del mundo, por el hecho de que por Juan Bosch siempre entendíamos que el poder radica en las ideas. Y esas ideas siempre fueron discutidas y todos los compañeros, por más humildes que fuesen, tenían la posibilidad de aprender, apropiarse de esas ideas y convertirlas en bandera de lucha. Nosotros aprendimos en el PLD que a un partido no se viene a buscar cargos, que a un partido se vienen a defender causas. Y es como consecuencia de defender causas que se llegan a los cargos y se puede entonces servir al pueblo. Yo pienso que la continuación de eventos de esta naturaleza es una vuelta a nuestras raíces, a lo que éramos desde un principio, y para que efectivamente el Partido de la Liberación Dominicana siga proporcionándole al pueblo dominicano tranquilidad, paz, prosperidad y bienestar, tenemos que fortalecer las ideas, sobre todo las ideas que emanan del pensamiento de Juan Bosch. Muchas gracias, compañeros, buenas noches, y bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos.